Muy buenas noches, estimados alumnos, por favor atentos a sus nombres. Diego Enrique. Presente, profesor. Julián Emanuel. Caterín. Presente, profesor. Yacid. Presente, profesor. John Sebastián. Presente, profesor. Ricardo Juan. Presente, profesor. Ricardo Juan, presente. Ok, Yacer Tardelli. Presente, profe. Ok, Antonio Alessandro. Presente, profe. Keila Jimena. Presente, profesor. Arturo Daniel. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Percy Juliano. Presente, profesor. Tiago Alessandro. Presente, profesor. Alan Kenny. Presente, profesor. Alfredo Alessandro. Presente, profe. Luis Davis. Alexander Inga. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Pablo Miranda. Edward Milton. Presente, profesor. Víctor Adrián. Profesor presente, buenas noches. Buenas noches. John Jacob. Presente, profesor. Leonardo Mercado. Presente, profesor. Diego Alonso. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Matías Emanuel. Presente, profesor. César Caleb. Presente, profesor. Michelle Alfredo. Presente, profesor. Brian Adams. Presente, profesor. Carlos Daniel. Presente, profesor. Esmeralda Isabel. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Juan Diego. Eric Rodrigo. Presente, profesor. Héctor Miguel. Arnold Larón. Presente, profesor. Fabio Giovanni. Un momento. Presente, profesor. Fabio Giovanni. Jesús Augusto. Presente, profesor. Jeremy. Franco Eduardo. Presente, ingeniero. Franco Eduardo. Ok, Franco. José Luis Sosa. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Francisco Miguel. Yumer. Luis Rafael. Iván. Presente, profesor. José Martín. Presente, profesor. Alejandro Julio José. Presente, profesor. Ok. Profesor, buenas noches, Ok, profesor. levanten la mano a aquellos que desean corroborar que se les ha puesto asistencia. Levanten la mano nomás. Levanten la mano, no enciendan su micrófono, levanten la mano. Levanten la mano y enciendan sus cámaras, ¿no? Para verificarlos.
Ok, Muñoz. Ok, Briana, baje su mano. Señor Yacer, por favor, que se le vea su rostro, que veo sus cejas, o veo el techo de donde está. A ver. Ok, baje su mano. Señora Ayala. Ok, señora Ayala, puede bajar su mano. Señor Luis Davis, puede bajar su mano. Señor Ricardo Juan, sí le pasé la asistencia, puede bajar su mano. Señor Báez, baje su mano. Ok, señor Jeremy, puede bajar su mano. Baje su mano, señor Chávez. Señor Fabio, puede bajar su mano. Ok. Ok, la semana pasada habíamos estado viendo el tema de lo que son excavaciones. Habíamos desarrollado específicamente el tema de clasificación. Y habíamos desarrollado dentro de lo que son las clasificaciones, habíamos hablado específicamente de la clasificación señor Juan Diego, mejor apague su celular que está andando en la calle, no va a hacer que le pase algo y después me va a sentir culpable, me va a dar chucaque. Así que mejor, después cuando llegue a su casa, mejor se conecte tranquilo, o cuando llegue a algún lado. Ok, algo que mencionar sobre el tema de las clasificaciones, ¿ya? Porque se puede de repente haber, o se puede entender de forma errada. El tema de las clasificaciones no solamente se aplica cuando yo quiero hacer una excavación. Es decir, yo clasifico la roca, está bien, yo clasifico la roca. Primero, ¿para qué clasifico la roca? ¿O para qué me sirven estas clasificaciones geomecánicas que comentábamos la semana pasada? ¿Alguien?
¿Nadie? Ahí lo que apuntaron. Señor Arturo, Daniel, ¿qué nos puede comentar usted? Señor Arturo. Parece que no está el señor Arturo. Ok, ¿alguien que nos pueda comentar? Señor Inga, Alexander Inga, ¿qué nos puede comentar usted? ¿Qué nos puede comentar sobre para qué me sirven las clasificaciones geomecánicas? Lo escuchamos. ¿Puede encender su micrófono? Sobre clasificación geomecánica, dijo. Sí, escuchó correctamente. Sobre eso. Más que todo se utiliza para lo que es evaluar un macizo rocoso, en lo que es utilizando parámetros en lo que va de lo que es la resistencia, lo que es las grietas, creo que era el grado de fracturación, de lo que son las discontinuidades y también de lo que es el agua y la tensión. Creo que eso. Ok. ¿Algo más que quiera añadir? No, nada más, profe, disculpe. Ok, Alexander. Ok, lo que dice su compañero es correcto. Es un análisis o se evalúa correctamente. La clasificación geomecánica sirve para evaluar al macizo rocoso. Y como lo habíamos comentado la semana pasada, el macizo rocoso está compuesto no solamente de la roca en sí, sino también de las discontinuidades, ¿no? Entonces, cuando yo evalúo para poder saber cómo va a ser su comportamiento mecánico, uno evalúa, uno halla las propiedades de la roca y además hace una descripción de las características de las discontinuidades, ¿no? Y esas características ustedes ya las conocen, ¿no? Desde orientación hasta lo que es espaciamiento, jugosidad, alteración, relleno, etc. Todo ello. ¿Ok? Pero la clasificación geomecánica en sí lo que me va a determinar al final es la calidad de mi macizo rocoso. Así de simple. Entonces, mientras yo tenga una mejor calidad del macizo rocoso, se entiende que el comportamiento de mi macizo va a ser mucho mejor. Cuando la calidad de mi macizo disminuye, se entiende que el comportamiento va a ser más crítico. ¿Está bien? De acuerdo a ello. Ahora, estas clasificaciones pueden aplicarse en el macizo rocoso independientemente del trabajo que tú quieras hacer. ¿Está bien? Independientemente del trabajo que tú quieras hacer. Es decir, yo quiero hacer una excavación vertical, lo puedes aplicar. Yo quiero hacer un talud, lo puedes aplicar. Yo simplemente quiero reconocer cuál es la clasificación de esta zona, lo puedes aplicar. Quiero hacer un corte para una carretera, lo puedes aplicar. Entonces, para cualquier trabajo. Ahora, hay diversos tipos de clasificaciones. Les mencionaba la semana pasada. Les decía que las más usadas eran la clasificación RMR, la clasificación Q y la clasificación GSI. Sin embargo, por ejemplo, cuando hablamos de taludes en particular, por ejemplo, hay una clasificación que es la clasificación SRM, postulada por el autor con su apellido Romano. Entonces, esta clasificación, ¿qué es lo que utiliza? Utiliza la parte de la clasificación RMR. Y a partir de esta clasificación,
hace algunos artificios y clasifica la roca, aplicado específicamente para taludes. La clasificación Q, por ejemplo, la clasificación Q, ahí también se aplican unos artificios para poder aplicarlo específicamente a taludes. Y a esa clasificación en particular se conoce como Q-Slope, que también es usada. Entonces, hay diferentes tipos de clasificaciones, está bien, que se utilizan de acuerdo al tipo de trabajo que se haga. Ahora, ustedes han leído en el material que ustedes deben haber revisado las partes de un talud, han visto los factores condicionantes, los factores desencadenantes, etc. Y entra también a un tema de las roturas que se producen en un macizo rocoso. Como si ustedes recuerdan la clase o la sesión de procesos de remoción de masa, ahí habíamos comentado algunas formas como el macizo rocoso desliza o se desprende, ¿no? Habíamos hablado, por ejemplo, cómo el macizo rocoso desliza y desliza a través de un plano de discontinuidad, ¿no? Este es mi plano de discontinuidad, perdón, este es mi plano de discontinuidad y voy a tener un bloque que va a deslizar específicamente por el plano. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que se hace cuando se analiza un macizo rocoso en cuestión de taludes, se hace lo que se conoce como análisis cinemático. Y este análisis cinemático me va a ayudar a entender, o mejor dicho, a saber qué tipo de rotura se puede generar en mi macizo rocoso de acuerdo a cómo están orientadas las discontinuidades. ¿Está bien? Vuelvo a repetir. El análisis cinemático me ayuda a identificar los diferentes tipos de rotura que se pueden generar en mi macizo rocoso a partir del análisis de las orientaciones de mis discontinuidades con respecto a la orientación de mi talud. Un punto aparte antes que me olvide. Las clasificaciones geomecánicas, antes de pasar, las clasificaciones geomecánicas solamente se aplican a macizos rocosos. ¿Está bien? Solamente se aplican a macizos rocosos. ¿Ok? Punto aparte, vuelvo al tema. ¿Ok? Entonces, el análisis cinemático, ¿qué es lo que va a analizar? Va a analizar las orientaciones de las discontinuidades. Entonces, acá algo que recalcar. Porque esto de las orientaciones lo vimos en la semana 5, lo trabajamos en la semana 6 con los trabajos de proyecciones estereográficas y todo. Se evaluó en el examen parcial y de repente por ahí alguien dijo, ya nunca más voy a ver esto que me ha puesto la piel de gallina, ya no quiero saber más de orientación. Y wow, oh sorpresa, en la semana pasada, semana 11, nuevamente volvemos con el tema de orientación para hacer la corrección en cuestión de las clasificaciones. Y hoy, nuevamente, vamos a ver el tema de las orientaciones para hacer este análisis. Y muy particular, vamos a ver el tema de las proyecciones estereográficas. Así que, si hay alguno presente o alguno que no esté presente y vea la grabación, que todavía no tenga claro qué cosa es un rumbo, qué cosa es una dirección de aguizamiento, si no tiene claro cómo es que se hace la proyección estereográfica, les recomiendo que repase. Porque si no tienen claro eso, en verdad va a ser, considero yo que se les puede complicar al momento de hacer los ejercicios de estos dos temas. Yo les puse un ejemplo la semana pasada, pero además les coloqué ahí en la presentación todo un ejemplo bastante detallado. Yo espero que lo hayan revisado, yo espero que lo hayan hecho y después hayan comparado con lo que está ahí. Pero si no, ahí está el material para que en cualquier momento lo puedan revisar. ¿Ok? Entonces, vamos a desarrollar y ver cómo es que se analiza
o cómo es que se hace el análisis cinemático a partir de lo que son las proyecciones estereográficas. ¿Alguien tiene una duda, pregunta sobre el material que ha revisado? Ok. Ok. Entonces, como se menciona acá, el análisis cinemático se analiza a través de lo que son las proyecciones estereográficas, en donde se analiza tanto, o cómo, se analiza básicamente cómo se relaciona las orientaciones de las discontinuidades con la orientación del talud. ¿Está bien? Y nos va a proporcionar los posibles tipos de rotura que se pueden generar. Entonces empecemos con la primera tipo de rotura, de la rotura planar. La rotura planar se va a generar cuando un bloque de roca o un bloque de parte del macizo deslice a través del plano de discontinuidad. ¿Está bien? Entonces, se tienen que dar ciertas condiciones para que esto pueda suceder. Una primera condición, como ustedes están observando en la imagen, es que el talud, que en este caso es esta es la cara de mi talud, que se está inclinando, o sea, la dirección de inclinación o la dirección de buzamiento de esta cara del talud para este ejemplo, para este esquema, es hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda. Entonces tengo que tener un plano de discontinuidad que también se debe estar inclinando hacia esa misma dirección. En este caso tengo este plano por el cual se va a generar la rotura, que también se está inclinando hacia esa misma dirección. Y por otro lado, el ángulo de inclinación de este plano debe ser mucho menor que el ángulo de inclinación del talud. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que se debe cumplir? Bueno, primera condición es que el plano de discontinuidad, ¿está bien? El plano de discontinuidad sea paralelo al talud. Sea paralelo al talud. Para que sea paralelo al talud, quiere decir que van a tener, como se menciona aquí, van a tener un rumbo igual. O sus rumbos tienen que ser iguales, como quieras verlo. O pueden ser subparalelos. Quiere decir que el rumbo de la discontinuidad puede entrar dentro de un rango de más o menos 15 grados con respecto al rumbo del talud. ¿Ok? La otra condición es que el ángulo de inclinación de la discontinuidad que me va a generar, que me podría generar esa rotura planar, este ángulo de inclinación o el buzamiento, como quieras llamarlo, tiene que ser menor que el ángulo de buzamiento, tiene que ser menor que el ángulo de buzamiento del talud, pero tiene que ser mayor
que el ángulo de fricción de la roca. Este ángulo de fricción de la roca se calcula o se halla a partir de ensayo de laboratorio. ¿Está bien? Entonces, teniendo estas consideraciones, se analiza aquí en la proyección estereográfica. Entonces, lo primero que nosotros tenemos aquí en nuestra proyección estereográfica, tenemos estos 4 planos, en donde me están dando su buzamiento y la dirección de buzamiento. ¿Está bien? Su buzamiento y la dirección de buzamiento. Importante aquí una mención. Siempre que se hacen estos análisis, que actualmente se utilizan a veces programas de computación para poder trabajar o hacer estos análisis, generalmente la información que se ingresa es justamente esto, ¿no? Buzamiento y dirección de buzamiento. Entonces, por eso es relevante lo que nosotros hicimos, o lo que por lo menos se solicitaba a ustedes en las semanas 5 y 6, que era saber cambiar de notación, es decir, cambiar el dato que te dan en rumbo de buzamiento y llevarlo a dirección de buzamiento y buzamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces la información que tú puedas tener no necesariamente te la puedan dar en dirección de buzamiento y buzamiento. De repente te la pueden dar en rumbo y buzamiento. ¿Y qué haces ahí? Simplemente haces la conversión a esta notación sin mayor problema. ¿Está bien? Por eso es importante tenerlo muy claro ello. Muy bien, vamos a analizar entonces la proyección estereográfica. Entonces, aquí yo tengo, esta es la orientación de mi talud. Esa es la orientación de mi talud. Acá tengo a mi talud, este es mi talud, está de color rojo, este es mi talud, este es su traza y esto es su polo. ¿Está bien? Acá tengo mi plano 2, su traza, su polo. Mi plano 3, su traza, su polo. Mi plano 4, su traza y su polo. A estas alturas yo entiendo que ustedes ya tienen claro cómo es que se hace esta proyección, así que no voy a pararme a indicarles o a detallar cómo es que se hace esta proyección. Ya ustedes entiendo que lo tienen claro. Entonces, proyecto todos mis planos, eso es lo primero. Lo segundo que tengo que dibujar va a ser esta circunferencia de color verde que ustedes observan. Y esta circunferencia de color verde básicamente va a tener un radio. El radio de esa circunferencia vendría a ser simplemente el complemento del ángulo de fricción, es decir, 90 menos phi. Es por eso que les digo que la distancia desde la parte externa hacia la circunferencia es el ángulo phi. ¿Okay? ¿Cómo esto se puede dibujar en la proyección estereográfica, profesor? Simplemente a partir del eje este-oeste, simplemente cuentas el ángulo phi, colocas un punto y de ahí simplemente puedes agarrar con tu compás en el centro de la proyección y trazar tu circunferencia. O si no tienes compás, simplemente vas girando tu hoja y vas marcando punto a punto, punto a punto, colocas varios puntos y luego los unes y saldrá igual la circunferencia sin mayor problema. Ok, entonces, primero, yo tengo que verificar esta condición. Planos paralelos o subparalelos. Para que sean paralelos, se entiende que esto es el rumbo de mi talud. Este es el rumbo de mi talud. ¿Está bien? Si yo junto esos dos puntos rojos, eso vendría a ser mi línea de rumbo. ¿Está bien? Ese es el rumbo de mi talud. Entonces,
Como ven, ningún plano cae exactamente o ningún plano tiene dicho rumbo. Pero si yo considero menos 15 grados y considero más 15 grados, por abajo o por arriba, como quieran, voy a ver que voy a tener justamente dos planos que justamente van a caer en este sector, cuyos rumbos caen en este sector, que vendría a ser el plano 4 y el plano 2. ¿Hasta ahí todo claro? Lo único es que he identificado qué planos poseen un rumbo, en este caso subparalelo, con respecto al talud. ¿Hasta ahí claro? Yo veo varios que están en otras pantallas. Ok, no hay pregunta por parte de los estudiantes hasta el momento. Ok, entonces, listo, ya hicimos la primera condición. La segunda condición, para yo saber que el ángulo de inclinación, del plano es mayor que el ángulo de fricción y menor al ángulo de inclinación del talud, eso se va a cumplir cuando el plano pase a través de toda esta área, o de todo este sector, perdón. Aquí la circunferencia con la traza del talud están generando esta media luna, que estoy tratando de sombrear. ¿Está bien? La circunferencia y la traza del talud se está generando esta media luna. ¿Está bien? Esta media luna. Por tanto, para que se cumpla el tema del ángulo, ya que acabo de mencionar, para que se cumpla el tema del ángulo, la discontinuidad o el plano debería pasar o cruzar por esta media luna. Y como ustedes observan, ¿no? En este caso, el plano 2, este es el plano 2, el plano 2, su buzamiento es toda esta distancia, que como ven, es mucho mayor que este ángulo phi. Y obviamente menor que todo este buzamiento del talud, ¿no? Que es desde acá hasta acá, ¿no? El buzamiento del talud es todo esto, ¿no? Es toda esta distancia. Ese es el buzamiento de mi talud. Esa distancia. Entonces, como observan, ese ángulo de 55, que es el buzamiento del plano 2, es mayor que el ángulo de fricción, pero menor al ángulo del talud, que en este caso lo tengo de dato de 70. ¿No? O sea, ya numéricamente también lo puedo sacar. Entonces, habíamos dicho que los que son subparalelos vendrían a ser el plano 4, plano 2, plano 3 queda fuera, queda descartado porque no es ni paralelo ni subparalelo. Entre el 2 y el 4, el único que está cumpliendo esta condición de ángulos es simplemente el plano 2, porque el plano 4
está fuera de toda esta sección. Y como se observa acá también, ¿no? El usamiento del plano 4 square es 20. Para este ejemplo se ha utilizado, solamente para este ejemplo se ha utilizado un ángulo de fricción igual a 30 grados. Entonces se observa lógicamente que este ángulo de 30 es mucho mayor que el de 20, por tanto no se va a cumplir esto. Entonces este plano tampoco me va a generar una rotura planar. El único plano que cae sobre esta media luna y que se está considerando como subparalelo es el plano número 2. Por tanto, el único que me va a generar una rotura planar con esos datos es el plano número 2. ¿Preguntas? Profesor, disculpe, el ángulo de fricción interna que usted dijo que en ese caso es 30, o sea, ¿te lo dan de dato o es que eso es un valor ya establecido? Ese dato del ángulo de fricción es un ángulo, se obtiene por ensayo de laboratorio. ¿Está bien? Okay, gracias por mencionarlo. Acuérdense que cuando hablábamos de los procesos de remoción de masa, yo les mencionaba un ángulo en particular. ¿Se acuerdan qué ángulo era? ¿Alguien se acuerda? Les hablaba de un ángulo en particular, que era muy relevante, ¿eh? Que era muy relevante. ¿Alguien se acuerda? Yo sé que alguien lo ha apuntado. Ángulo de reposo, muchas gracias. Ángulo de reposo. Y les mencionaba que aquella ocasión que ese ángulo de reposo es similar al ángulo de fricción que tiene el material. Es decir, ese ángulo de reposo es el ángulo por el cual por debajo de ese ángulo no se mueve nada. Por eso yo necesito un plano que sea mucho mayor que ese ángulo de reposo o este ángulo de fricción para que se genere el deslizamiento. Así de simple. ¿Está bien? Pero ese ángulo se calcula o mejor dicho, a través de ensayo de laboratorio. ¿Está bien? Entonces, quiere decir, ¿y de qué va a depender eso? Va a depender del tipo de material. Así de simple. Va a depender del tipo de material. No es un valor constante. Para este ejemplo muy en particular, para el dibujo que yo he hecho, yo he considerado ese valor, pero es variable. Profesor, Ok. gracias. Profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro que sí. Profesor, una consulta. Entonces, principalmente el plano 3, no se considera plano paralelo porque no está en la tolerancia de 15 grados, ¿cierto? Exacto. Porque también veo que sí pasa por la media luna. Claro, muy bien, gracias por tu pregunta, Ricardo. Sí, el plano 3, y como podemos ver, por ejemplo, el plano 3 tiene un ángulo de buzamiento de 45, ¿no? Como se observa aquí en la imagen, ¿no? Tiene un ángulo de 45 su buzamiento. Obviamente es mayor que 30 y menor que 70, ¿no? Entonces estaría cumpliendo esta condición de ángulos, ¿no? Y lógicamente, como tú dices, para que cumpla esa condición de ángulos, el plano o la traza tiene que pasar justamente por este sector o esta media luna. Sin embargo, no cumple la otra condición que es que sea paralelo o subparalelo. Entonces, como no cumple ello, no se considera que nos va a generar una rotura plana. Así de simple. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. Sí, claro, te escucho. Bro, es sobre la 3, o sea, como usted dijo sobre lo paralelo, como vemos que está cortando el ángulo, la línea del ángulo de 70 dentro de la región sombreada, por eso no se contaría, ¿no? ¿Cómo? O sea, como la línea 3 está cortando a la línea 1 dentro de la región sombreada, por eso no sería paralela, ¿verdad? La línea 3 está cortando la línea 1. No, a ver.
esta línea 3, esta traza del plano 3, que es toda esta de acá. Esta es la 3. ¿Cuál es el rumbo de este plano? El rumbo del plano 3. El rumbo del plano 3 es este. Este es su rumbo. Si queremos poner valor, si esto es 180, 170, 160, a lo mejor acá 90, 100, 10, 20, 30. 130 grados en azimut. Ese es el rumbo del plano 3. Y como vemos, está fuera de este rango de más o menos 15 grados, por tanto no está cumpliendo esta primera condición. Es por eso que no va a generar una rotura planar. Oye, ¿me cumple esta condición? Sí, sí me cumple esta condición, pero para que genere rotura planar tiene que cumplir ambas condiciones. Ese es el punto. Entonces, el único que cumple las dos condiciones, en este caso en particular, es el plano número 2. Por tanto, el que me puede generar una rotura planar es el plano número 2. Es así de simple. ¿Sí? ¿Se entendió, estimado Anthony? Sí, listo, profesor, ahora sí entendí. Gracias. Ok, perfecto. Wow. Me imagino que a ustedes ya les llegó, dice que hay un comunicado, ha llegado un comunicado de clases virtuales. Bueno. Esperemos que paren los paros, porque así en la virtualidad a veces se complica algo. Ok, esa es la rotura planar. ¿Listo? Ahora pasemos a lo que es la rotura en cuña. En la rotura en cuña, para que se dé la rotura en cuña, tiene que haber dos planos. No sé si llegan a ver esos planos, lo voy a remarcar. Acá en este dibujo se tiene ya la cuña moviéndose, como ustedes observan, la cuña se está moviendo en esta imagen. Pero ¿cuáles son los planos que están generando la cuña? Es este plano de acá. Y este otro plano de acá. ¿Está bien? Esos dos planos. Entonces, ese plano celeste vendría a ser este plano de acá. Y ese plano de color rojo que es sombreado vendría a ser este plano de acá, ¿no? Esto sería un corte en este sentido, ¿no? Un corte en este sentido. Un corte longitudinal al talud, ¿no? Entonces, el plano B, plano B, el plano A, plano A. Entonces, para que se genere una rotura en cuña tengo que tener dos planos que en este caso deben estar inclinándose de forma opuesta. ¿Está bien? Segundo, estos planos tienen que aflorar, es decir, tienen que aparecer en la cara del talud y en la parte también superior del talud, para que el bloque pueda quedar suelto, porque si no, no se va a quedar suelto el bloque. Pero tienen que aflorar. Y aquí lo que se analiza, a diferencia de la rotura planar, en la rotura planar analizamos la misma discontinuidad. ¿Está bien? Aquí lo que se analiza es básicamente la intersección de estos dos planos. Si yo tengo dos planos, cuando estos intersectan, o mejor dicho, claro, tengo dos planos. La intersección de dos planos, ¿qué cosa es? Una recta. Eso es de geometría elemental, geometría de colegio. ¿Está bien? Y si ustedes recuerdan, cuando yo les decía, hablamos de la proyección estereográfica, yo les decía, un plano en la proyección estereográfica se proyecta como un círculo mayor.
a lo que nosotros llamamos traza. Y también decía que la recta, en este caso hablábamos de una recta perpendicular, pero era una recta, que decía, se proyecta como si fuese un punto. Entonces, para el análisis de la rotura en cuña, vamos a analizar la recta de intersección de esos planos. Entonces, pasemos a dicho análisis. Tengo mi proyección estereográfica. Tengo mis datos acá. ¿Ok? Tengo mi talud, buzamiento 70, dirección de buzamiento 280. Tengo 3 planos. ¿Está bien? Ahí están sus orientaciones. Entonces, ¿qué me dicen acá? Que los planos deben aflorar en el talud. Perfecto. Ese tema de que deben aflorar, eso yo lo veo en campo, ojo. O sea, acá en la proyección yo no sé si van a aflorar o no. Yo eso lo veo en campo. ¿Está bien? Yo lo veo en campo. Ahora, como yo le digo, lo que yo analizo es la intersección de dichos planos. Entonces, primero, aquí tengo mi plano, este es mi talud, esto de acá es mi talud, acá está talud, aquí está su polo, plano 1, o traza de mi plano 1, su polo, traza 2, su polo, traza de mi plano 3 y su polo. ¿De acuerdo? Esas son las proyecciones. He dibujado mi circunferencia también. Para este ejercicio, esta circunferencia, esta distancia vendría a ser mi ángulo phi. Ahí se puede observar cuánto es mi ángulo phi. Si acá digo 10, 20, 30, 35 grados aproximadamente para este ejemplo. Entonces, esta es mi circunferencia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Igual que en la rotura planar, yo voy a tener esta zona que se genera acá. Okay, voy a tener toda esta media luna. Toda esta media luna voy a tener para... Esta media luna es la que se genera a partir de... Esta media luna se genera a partir de la circunferencia y la traza. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a analizar? Primero, identifico mis intersecciones. Yo tengo 3 intersecciones. Intersección del plano 1 con el plano 3. Intersección del plano 3 con mi plano 2. Y la intersección, lo voy a marcar acá, la intersección de mi plano 1 con mi plano 2. Tengo 3 intersecciones. Sin embargo, solamente una es la que cae en todo este sector. ¿Qué significa que cae en este sector? Igual que cuando analizamos la rotura planar. Quiere decir que esta recta que viene a ser un punto, ojo, este es un punto, quiere decir que esa recta que se está proyectando como un punto, su inclinación, que vendría a ser toda esta distancia, ese sería su ángulo alfa, su inclinación es mayor que el ángulo phi, pero menor que el ángulo de buzamiento, que en este caso el ángulo de buzamiento de mi talud es todo esto hasta acá. El buzamiento de mi ángulo phi es todo esto. Hasta acá. Ese vendría a ser mi ángulo de inclinación de mi talud. ¿Está bien? Entonces,
el que esta recta esté justamente en esta zona sombreada me dice que se está cumpliendo esta condición. Ahora, hay un detalle. Cuando tú generas la cuña, ¿está bien? La cuña va a deslizar a través de la recta o puede, de acuerdo a su tamaño, deslizar a través de cualquiera de estos planos que la están formando. ¿Qué me dice la bibliografía cuando uno comienza a buscar o indagar sobre esto? Te dice que cuando la cuña se apoya sobre uno de los planos que la forma para deslizar, ese deslizamiento se debería considerar como si fuese un deslizamiento planar. Así te lo menciono. Ahora, te dice que si la cuña va a deslizar a través de su recta de intersección, ¿está bien? Esa dirección de la recta debería cumplir una condición. ¿Y cuál es esa condición? La condición es que esa dirección de esa recta esté en un rango con respecto a la dirección de usamiento del talud, en un rango de más o menos 20 grados. Si la dirección de mi talud es 250, acá es 250, justamente donde he dibujado esa flecha roja, este es 250, más 20 grados, estoy acá en 270. Menos 20 grados, estoy acá, 230. Entonces, quiere decir que si la dirección de mi recta cae dentro de todo este rango, entonces sí se va a generar, o mejor dicho, la rotura en cuña se va a dar a través de dicha recta. ¿Está bien? Y como observan, porque yo he dibujado esta flecha de color celeste que me indica la dirección de inclinación de dicha recta, que justamente cae dentro de ese rango, ¿no? La orientación de esa recta está en unos 234 o 33, 34 aproximadamente. O algo por ahí. Esa sería la dirección. Por tanto, esto sí me está generando una rotura en cuña. Entonces, los planos que me pueden generar una rotura en cuña es el plano 1, interceptado con el plano número 2. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Quedó claro? Profesor, Sí. una consulta. Si la intersección, digamos, en el mismo ejemplo, estaría un poco más abajo, o sea, que se sale de los 20 grados de tolerancia para que se consideren en cuña, ahí pasaría a ser una rotura planar, como lo que nos comentaba. A ver, una buena pregunta. Imaginemos que yo por acá tengo una intersección. ¿Está bien? Por ahí tengo una intersección. Quiere decir que su dirección de esa recta, considerándolo desde acá, desde el centro, la dirección de esa recta vendría a ser más o menos 200 grados. Claro, está recontra fuera del rango de tolerancia. Y ahí, como les digo, la bibliografía dice que, oye, sí puede darse la rotura en cuña, sin embargo, esta cuña se va a apoyar más que todo en uno de los planos que generan esa cuña. Y ahí el análisis tendría que ser más que todo más planar que cuña. Esa es la forma. O sea, lo único que les diría es que visualicen una cuña y que ésta se apoye más por su tamaño, por su peso, se apoye más en un lado y que por ahí deslice. Nada más, esa es la idea. Entonces, en rotura en cuña hay un análisis que se detalla o se determina en qué plano o a través de qué plano está moviendo, etc. Yo no he querido entrar en esos detalles porque no quiero complicarlos, solamente me quiero quedar con esto. Ya, como quien dice, les estoy dando ahí una partecita de esto. Y les estoy diciendo que cuando se da esto es porque básicamente la cuña está deslizando básicamente a través de esa recta.
Así de simple. Está bien, no los quiero complicar con más. Ya me imagino que más adelante en otro curso de repente les detallen eso. O de repente ya ustedes mismos podrían indagar sobre ello. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces, recapitulando. Para poder analizar la rotura en cuña, genero mi media luna, identifico mis puntos de intersección. Ojo, solamente voy a identificar la intersección de las discontinuidades. Como ustedes ven, yo no he identificado o no he considerado la intersección que tienen estas discontinuidades con el talud. Por ejemplo, alguien puede decir, profesor, acá el plano 2 con el talud se están cortando acá, y aquí el plano 3 con el talud se está cortando acá. Ya, pero eso no me interesa. Acá el talud no entra a jugar. Acá solamente es la intersección entre las discontinuidades, nada más. Ojo, tampoco es la intersección con la circunferencia, ¿ya? Porque alguna vez también alguien puso, profesor, acá hay una intersección. No, esa es la intersección, en este caso, porque está graficado de esa manera, pero acá la circunferencia tampoco entra a jugar. ¿Está bien? Solamente las discontinuidades que estoy analizando. Nada más. ¿De acuerdo? Y una vez que identifico esas intersecciones, verifico qué intersección está dentro de esa media luna. Una vez que he identificado qué intersecciones están dentro de esa media luna, tengo que analizar cuál es la orientación de esa recta. Si la orientación de esa recta con respecto a la dirección de buzamiento del talud está dentro de un rango de más o menos 20 grados, ahí quiere decir que esa cuña que se está formando va a deslizar a través de la recta. Así de simple. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok. Ahora hablemos de la rotura en vuelco. La rotura en vuelco en vuelco se va a dar cuando yo tengo discontinuidades que están inclinándose de forma opuesta hacia donde se está inclinando el talud. Aquí yo tengo mi talud, que es el siguiente. La cara de mi talud vendría a ser esto de acá. No, acuérdense que les dije, cuando hablábamos del proceso de remoción de masa, les decía, para identificar cuál es la inclinación de mi talud, yo simplemente agarro el pie de mi talud, la parte más alta de mi talud, y defino su inclinación, ¿no? Entonces, la inclinación de mi talud es eso que he marcado con rojo. Esa es la inclinación de mi talud. ¿Hacia dónde se está inclinando? Lógicamente se está inclinando hacia la izquierda. Hacia este sector se está inclinando mi talud, ¿no? Considero que ahí no hay ningún problema, está bastante claro. Entonces, la condición que tiene que haber es que las discontinuidades que se tengan deben estar inclinándose de forma opuesta. ¿Cuáles son las discontinuidades aquí? Son estas discontinuidades. Son estas de acá. Son estas discontinuidades que están apareciendo. Y como ven, estas se están inclinando de forma opuesta. Ahora, si ustedes recuerdan, cuando yo les hablaba del proceso de remoción de masa, les decía que para que se genere un vuelco, se tiene que dar también una condición geométrica. ¿Cuál era esa condición geométrica? La condición geométrica era la siguiente, que el bloque que se forme tiene que ser bastante esbelto. ¿Qué significa que sea bastante esbelto? Que su altura
sea mucho mayor que su base, a tal punto que, ¿no? ¿Por qué? Porque su centro de gravedad, que es donde actúa la fuerza del peso, va a hacer que el peso se direccione fuera de su base. ¿Y esto qué va a provocar? Va a provocar que esto se vuelque. Esta condición geométrica, es decir, esta condición de ver a los bloques que sean más esbeltos, es decir, que tengan mayor altura o que sean, claro, que sean más altos que anchos, eso se ve en campo. Eso tú no lo ves en las proyecciones estereográficas, eso tú lo ves en campo. ¿Está bien? Entonces, el análisis que yo voy a hacer en la proyección estereográfica para saber si lo que yo tengo es un vuelco es el siguiente. Básicamente es generar esta sección circular. ¿Está bien? Es generar esta sección circular. ¿Cómo se genera esta sección circular? Simple. Yo tengo mi talud, acá tengo mis datos, este es mi talud, estas son mis dos discontinuidades. Tengo mi talud, esta es su dirección de buzamiento, en este caso el dato que yo tengo es de 250. Este es 250. Y voy a considerar menos 15 grados, que en este caso sería 235 grados, y voy a considerar más 15 grados, que en este caso sería 265 grados. Y a partir de estos puntos voy a trazar segmentos con dirección al centro de la proyección, y voy a trazar justamente estos segmentos de color rojo. Y voy a generar, ¿qué cosa? Voy a generar esta sección circular que estoy sombreando en este momento. ¿Está bien? Lógicamente ya tracé mi circunferencia, ¿no? Porque se genera con la circunferencia que le he realizado con el ángulo de fricción. ¿Está bien? Y aquí lo único que tengo que analizar es qué polo de mis discontinuidades cae dentro de este sector. Para este ejemplo, el polo del plano número 2 está cayendo dentro de este sector. Por tanto, el que me puede generar esta rotura en vuelco puede ser el plano número 2. ¿Por qué digo puede ser? Porque hay una condición geométrica que aquí no se está analizando. ¿Está bien? El plano 3 queda fuera, así que no me va a generar ese problema. ¿Preguntas? Ok, no hay pregunta por parte de los estudiantes. Entonces, de esta forma es como se hace el análisis en lo que es rotura en macizos rocosos. Ojo, solamente en macizos rocosos. Porque solamente en el macizo rocoso tú puedes identificar las discontinuidades. Por tanto, como ustedes observan, así como en el tema de excavaciones se hizo una corrección por orientaciones, aquí ustedes observan qué importantes son las orientaciones de las discontinuidades cuando yo quiero hacer un análisis de estabilidad. ¿Está bien? Entonces, para eso sirve todo el tema de orientación que les explicaba. Para eso servía la notación rumbo-buzamiento, dirección de buzamiento, y por qué les pedía que hagan esos cambios, para que ustedes lo apliquen a esto. Y esto es lo que se hace, muchachos, ¿eh? Independientemente de los programas que haya, ¿no? Porque hay programas donde obviamente te facilitan esto. Sí, sí los hay. Pero como ya les he mencionado en alguna oportunidad, tú al programa le metes datos y el programa te arroja datos. Entonces yo le puedo poner cualquier cosa y el programa le va a arrojar cualquier cosa. O en su defecto te dirá,
o te saldrá un mensaje que no se corre, no corre porque algo hiciste mal. Así es. Entonces, si yo no sé el concepto, si yo no sé qué estoy metiendo, si yo no sé exactamente qué dato agarrar y meterlo, es por las puras. Así tengas el mejor programa, el último, es por las puras. Entonces, la idea aquí no es trabajar los programas, la idea es que tengan el concepto. Esa es la idea. ¿Está bien? Ok. Entonces, una vez que tú identificas esto, hay un tema, ¿no? Tú cuando haces análisis de estabilidad, lo que tú quieres saber es si tu talud es estable o es inestable, así de simple. Entonces, para eso se utiliza este parámetro que se conoce como coeficiente de seguridad o también factor de seguridad. Este factor de seguridad simplemente es una relación entre fuerzas estabilizadoras o en todo caso fuerzas en contra del movimiento entre fuerzas desestabilizadoras o fuerzas a favor del movimiento. Aquí más que todo vendría a ser la sumatoria de estas fuerzas, ¿no? Igual acá. Sumatoria de las fuerzas en contra del movimiento entre sumatoria de fuerzas a favor del movimiento. Y este factor de seguridad, tú puedes tener un factor de seguridad menor que 1, un factor de seguridad igual a 1, o un factor de seguridad mayor que 1. Cuando es mayor que 1, se entiende que es estable. Aquí se entiende que es inestable. Y aquí se entiende que estás al límite. ¿Está bien? Ahora, cuando tú haces un análisis de estabilidad, no simplemente tienes que llegar a un valor por encima de 1. O sea, yo puedo calcular y sacar 1.002, por ejemplo. Ya, pasé el 1, ya es estable. No, aguanta. Ahí no va tanto por ahí. ¿Por qué? Porque si es cierto que por encima del valor, o sea, numéricamente por encima de 1, te estás diciendo que la sumatoria de fuerzas en contra del movimiento son mayores que la sumatoria de fuerzas a favor del movimiento. Hasta ahí, genial, matemáticamente hablando. Sin embargo, hay normativas. Por ejemplo, aquí en Perú, la normativa te indica que para un análisis estático, es decir, sin considerar la aceleración del movimiento sísmico, el factor de seguridad tiene que ser mayor que 1.5. En condiciones pseudoestáticas, esto tiene que ser mayor que 1.25. Oye, ya no es mayor que 1 simplemente, ya te lo suben a 1.25, 1.5. Y puede haber de repente un cliente que te diga, mira, yo quiero asegurarme, no solamente quiero que sea mayor que 1.5, yo quiero que mi talud sea mayor que 1.3 para ser mucho más conservador. Ya. Entonces yo tengo que analizar o hacer mi análisis no solamente que numéricamente cumpla esto que te estoy mencionando, sino que también cumpla las normativas de regulación de la zona o del lugar donde tú estés trabajando. ¿Está bien? Eso es básicamente. Y este coeficiente, obviamente, o este factor de seguridad se aplica igual para suelo o roca, independientemente del material. Entonces, si tu factor de seguridad es mayor que 1, bueno, no hay tanto problema, pues te está mencionando que es estable. Pero si tu factor es igual a 1, menor que 1, te dice que es inestable. Ojo, no te está diciendo que se está cayendo en este momento. Te está diciendo, oye, las fuerzas a favor del movimiento son mayores, suave, que eso se puede deslizar, puede caer en cualquier momento. De repente está esperando un factor desencadenante para que todo eso caiga. ¿Está bien? Entonces, cuando tú tienes un factor de seguridad igual a 1 o menor que 1, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que estabilizar el talud. Así de simple. Entonces, en el tema de estabilizar el talud, tú puedes tener diferentes soluciones. Cada solución va a depender primero de las propiedades y del comportamiento mecánico o geomecánico del terreno.
En el caso del macizo rocoso, va a depender también del tipo de rotura que tú vayas a tener. ¿Está bien? Como lo vimos en la clase de procesos de remoción de masa, cuando hablábamos, por ejemplo, de la colocación de pernos o de mallas, que depende del problema que tú tengas, ¿no? Es decir, coloco pernos generalmente cuando se forman bloques y que deslizan unos con otros. Puedo colocar también mallas, es decir, hay diferentes tipos de formas de estabilizar. Va a depender también de los diferentes factores influyentes que puedes tener en el área. Entonces, una forma, por ejemplo, modificación de geometría. Es decir, variando su geometría. De repente varío su inclinación, es decir, el talud es muy inclinado, entonces lo voy a echar. De repente es muy alto, le voy a cortar un pedazo para disminuir su altura. Todo eso obviamente va a depender del tipo de talud, ¿no? No a todos los taludes le puedes modificar la geometría. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, puedes también, en el caso del suelo, por ejemplo, si tú sabes que la fuerza que va a generar el movimiento es básicamente por el peso del material, entonces quito peso del talud. Por ejemplo, acá excavo toda esta masa que está acá y la coloco en la parte inferior, evitando el movimiento. Pero cuando la coloco acá no es simplemente excavo y lo tiro acá. No, excavo y voy colocando este material pero de forma compactada. De manera, acuérdate que mientras más compacto esté el material, mayor contacto entre las partículas, y si tiene mayor contacto, mayor cohesión, mayor resistencia. ¿Está bien? Entonces se mejora en algo la resistencia y eso va a ayudar. ¿Ok? Otra forma, por ejemplo, es de colocar muros. Estos muros, a ver, generalmente se pueden colocar al pie del talud y se completa con un relleno también de forma controlada. Otra forma es cuando yo genero todo un sistema de drenaje. ¿Por qué? Entonces, acá estoy teniendo un problema de un factor influyente, que puede ser el agua, que se puede estar infiltrando. Lo habíamos visto también ya en los procesos de remoción de masa. Y decíamos, ok, cuando tengo agua, tengo que sacar el agua del sistema. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, puedo generar todo un sistema de drenaje, no solamente para sacar el agua del sistema, sino también puede ser para evitar que el nivel freático disminuya su profundidad, es decir, que se eleve. ¿Está bien? Es decir, yo puedo con este sistema mantener el nivel freático a una cierta profundidad y con eso mi talud o mi terreno está estable sin mayor problema. No necesito eliminar el nivel freático, así de simple. Se pueden colocar elementos estructurales. Estos elementos estructurales tienen como finalidad, como se menciona acá, aumentar la resistencia al corte del material. Entonces voy a tener elementos que mejoren la resistencia, como son los pilotes o micropilotes, y puedo tener elementos que aumenten las fuerzas tangenciales de rozamiento, como son los pernos de anclaje. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una imagen, bueno, acá tenemos pilotes y tenemos los pernos, ¿no? Con concreto lanzado. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo funciona un perno de anclaje. Aquí tenemos una imagen de pernos y que están unidos por vigas, ¿no? Para darle una mayor seguridad. Entonces, se puede hacer toda una combinación de trabajos o de sistemas de sostenimiento. Como digo, todo va a depender del talud, de las condiciones del talud, de las condiciones de tu terreno, de las condiciones que influyen. Todo va a depender de ello. Y por último, podemos colocar también muros o elementos de contención, es decir, que van a contener el movimiento del material. Estos muros de contención básicamente pueden ser diferentes muros, pueden tener diferente geometría, pueden ser de diferente material, de que va a depender también de las características de tu talud. Pero siempre o generalmente se
se coloca un relleno y ese relleno es controlado. Es decir, que se va a ir compactando, no es simplemente tiro material, porque si yo tirara material, este material va a ser un material suelto, muy suelto. Por tanto, no me va a ejercer ningún beneficio, porque las partículas van a estar con poco contacto y su resistencia va a ser bastante baja. Entonces no me está ayudando a controlar el movimiento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok. Ok. Solamente unas indicaciones para culminar. Primero, me gustaría saber si ya todos los grupos han ido a campo. ¿Todos los grupos ya fueron a campo? ¿Ya hicieron su trabajo de campo? ¿Hay algún grupo que todavía le falta ir? Ok, entonces estamos en semana 12, todos los grupos ya fueron a campo. ¿Está bien? Entonces no va a haber ningún pretexto de algún grupo que profesor no fui, profesor no pude, porque en la semana 12 por lo menos nadie contesta. Entonces se ha hecho la pregunta de si es que han ido a campo, nadie contesta. Entonces vamos a suponer que todos ya fueron a campo. José Martín, ¿quieres preguntar o mencionar algo? Disculpe, profesor, buenas noches. La semana anterior usted ha mencionado que el grupo 1 y el grupo 2 han hecho del mismo lugar y nosotros íbamos a salir de campo y hemos entregado el trabajo. Y ese caso quería consultarlo. ¿Ustedes ya fueron a campo? Sí, maestro. Ya fueron a campo, ya lo hicieron. O sea, no, ahorita decirles que vuelvan a ir o busquen otro lugar ya es por demás. Ya lo hicieron, ya está. ¿Está bien? Ok, ok, entonces ya todos fueron a campo. Solamente les recuerdo que a cada 2 semanas ustedes van a entregar su informe y entregan también su video. En ese sentido, nuevamente les recalco, semana 12, les vuelvo a recalcar, tomen en cuenta las indicaciones que se les han dado. Se les ha dado indicaciones para su informe. En el informe, en las indicaciones que se les ha brindado, en lo que tenían que desarrollar, había un ítem que decía geología regional. Eso ya no lo desarrollan en su informe, porque eso es lo que han entregado la semana pasada en infografía. Independientemente si lo hicieron bien, lo hicieron mal, lo hicieron por cumplir para salir del paso, ya lo entregaron. Eso ya está. En el informe ya no lo colocan, así de simple. No, que profesor, que ahora sí, recién entendí cómo se hacía. No, ya lo entregaste, ya está, ya. Tu nota sobre eso ya está. Respira tranquilo, tómate tu valeriana, tranquilo nomás. Preocúpate solamente por lo que falta. Y por lo que falta, están todas las indicaciones para que las puedan cumplir. ¿Está bien? Entonces, por favor, cumplan las indicaciones que se mencionan. Punto número 2. Se les mandó un correo también indicándole todas las indicaciones para su video. Por favor, cúmplanlas. ¿Está bien? Cumplan las indicaciones para su video. Me preocupa más, a veces, como los alumnos, cada uno se graba por su lado y después simplemente alguien agarra y la junta sin hacer más. Entonces, en un video se escucha clarito la voz, en otro se escucha al perro ladrar, a la mamá tirar el cucharón, pero al alumno no se le escucha nada. ¿Está bien? O me ha tocado que ponen el video del alumno y el alumno habla, pero parece que está en mute y nunca se dieron cuenta. ¿Ok? Entonces, en las indicaciones se les ha dicho, tengan mucho cuidado, se les ha dicho cómo grabar, en qué lugar grabar, todo se les ha dado como para que no haya excusa que el profesor no me dijo, que yo no sabía. Está todo claro, por si acaso. ¿Está bien? Entonces tengan en cuenta. Y tengan en cuenta que eso se entrega también en la semana 14. O sea, ustedes entregan informe y video.
¿Está bien? Entonces, espero que ya lo estén haciendo, específicamente a veces más el video, porque eso, si lo van a grabar separado, hay que juntarlo, hay que acomodarlo, hay que editarlo. Me tengo que grabar 1, 2, 3 veces. Justo ayer me estaba grabando yo un video, y claro, o sea, uno primero tiene que saber qué es lo que va a decir, después grabar, acomodar la cámara, la luz, en qué ambiente. Grabas una, pucha, te olvidaste del texto, vuelves a grabar, me olvidé otra cosa, vuelves a grabar. Yo me he grabado como varias veces. ¿Para qué? Para que salga el video de forma clara. Entonces, si ustedes lo dejan para el último y ya, grábate como sea, ya. Al final, como sea, también va a salir su nota y no me gustaría eso. Pues tengan en cuenta ello. Semana 12, considero que tienen tiempo suficiente para hacerlo adecuadamente. Entonces, espero que, o sea, ustedes de repente hacen un buen trabajo, pero de repente su video se los tira abajo todo ello, entonces no me gustaría eso. ¿Ok? Entonces, a tener consideración. Tercer punto, la próxima semana, semana 13, tenemos nuestro taller. ¿Está bien? De la cual vamos a sacar nuestra nota de la TV2. Para el taller lo que vamos a hacer es hacer clasificación geomecánica. Ustedes, la semana pasada les he explicado, ustedes tienen ahí el ejercicio a detalle, espero que lo hayan revisado, así que vamos a hacer clasificación geomecánica y vamos a hacer análisis cinemático, es decir, todo lo que les he explicado acá, ahora ustedes lo van a aplicar. ¿Ok? Por tanto, necesitan sus materiales de proyección estereográfica. ¿Está bien? Entonces, comiencen a tajar sus colores, comiencen a comprar sus hojitas, consíganse su chinche, su red estereográfica, vuelvan a imprimir, ¿no? Tengan todo su material. Yo ya les he dado los materiales, están en los mensajes, ahí está el material. ¿Está bien? Ya, ustedes ya saben qué material necesitan para hacer ese trabajo. ¿Está bien? Porque ya lo hicimos, o sea, no es ajeno a ustedes. Entonces, la próxima semana vamos a hacer proyecciones estereográficas para hacer análisis cinemático. Y lo estoy diciendo ahora, yo estoy viendo personas con cámaras apagadas, personas que su cámara está apagada, pero ellos por dónde estarán, porque no se les ve nada. Entonces, la próxima semana, alumno que esté con su cámara apagada o que prende y apaga, bueno, prende y apaga le voy a poner su nota, así de simple. Entonces tengan cuidado con eso. ¿Está bien? Tengan cuidado con ello. Entonces, advierto para que no suceda. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario de lo que he dicho? De estos 3 avisos que les he dicho. Dígame, señor Anthony. Sí, profesor, es sobre el video, o sea, sobre el punto 6 donde dice se debe contar con una presentación y observarse a la persona que expone como si fuera una clase virtual. O sea, Ajá. sería, por ejemplo, eh, comparto mi pantalla con cámara prendida y grabo cómo presento la exposición, o sería con una cámara me grabo y, por ejemplo, con una laptop tengo la presentación y voy exponiendo. ¿Cómo sería? Sería más o menos como yo expongo, ¿no? Con cámara encendida, que ustedes me están observando, y con la pantalla, pues, ¿no? Con la presentación. Como ustedes encuentran un curso en YouTube, ¿no? Donde ven, ¿no? Ven ahí la exposición y ven a la persona ahí que está exponiendo tranquilamente, ¿no? Ojo, no es que te grabe en una pantalla ahí señalando, ojo, no, eso no es. Ok. No es así. Para eso está la tecnología. O sea, ustedes tienen a favor la tecnología. Pues, apliquen la tecnología, por favor, para que hagan su video. A eso me refiero. Profesor, entonces sería como que con el grupo nos juntamos en una conferencia y exponemos y grabamos la Exacto, pantalla. exacto. ¿Está bien? Ok, profesor, gracias, esa era mi duda. Ok. Sí, gracias por tu pregunta. O sea, ojo, no es que, oye, ya, busquemos un salón ahí en la universidad, ya yo te grabo cómo estás exponiendo ahí con tu ECA. No, eso no es la idea, por si acaso. Hagan su exposición virtual, todo, pero que se vea su rostro y obviamente su exposición. ¿Alguna otra consulta? Dígame, señor Ricardo, ¿cuál es su pregunta?
Profesor, antes de que haga mi pregunta, también una sugerencia para los compañeros que pueden hacer reunión Zoom y entran todos y ahí se puede grabar la voz de todos y la pantalla de todos. Y mi pregunta era, profesor, si en la rotura tipo cuña el ángulo de tolerancia es 20 por teoría, ¿cierto? Porque no lo vi en el PPT que decía 20. Ajá, sí, es 20 Ya. por teoría. Ok, profesor, gracias. Ok. Ok, ¿alguna otra consulta? Y bueno, buena sugerencia de su compañero, ¿no? Que pueden utilizar, claro, pueden utilizar el Zoom, se pueden grabar ahí. Como digo, puede haber diversas metodologías. Ustedes escojan la mejor para que hagan un buen video. ¿Está bien? Controlen bastante el tiempo, ojo, no. Si no, me va a pasar que toda mi semana viendo sus exposiciones, ¿no? Es un video corto, ¿no? Ahí está, ahí les menciona el tiempo. Entonces traten de también, por eso les digo, el video no va a ser sencillo, porque, oye, nos pasamos de tiempo, pucha, estás hablando demasiado, porque pasa que a veces hay algunos alumnos que comienzan a hablar demasiado, o se explayan, o se paran en una cosa y se extienden demasiado. Entonces, tienen la posibilidad de volver a grabar, entonces, eso va a tomar su tiempo, entonces, por favor, háganlo con tiempo, no lo dejen a última hora. No me gustaría que pierdan esa nota o que su trabajo se vea afectado porque hicieron una mala presentación que pudieron hacerlo correctamente. Por favor. Se lo digo por experiencias pasadas, o sea, no por loco, no por fastidiar, porque ha ocurrido, entonces no me gustaría que ocurra nuevamente en este ciclo. ¿Ok? ¿Listos? ¿Preguntas? Muy bien, entonces nos encontramos la próxima semana, por favor, con sus materiales respectivos para poder obtener la nota de la TV2. ¿Listo? Eso es todo, muchachos. Que tengan buenas noches. Chao, chao. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego.